A ver, ¿a quién no le ha pasado? Esa sensación de que la vida sería mejor en otro lado, en otra ciudad, en otro país, donde sea. Es algo tan común que hasta tiene nombre. El síndrome del pasto más verde. Siempre creemos que lo de allá es mejor. Y este sentimiento es tan, pero tan universal que los alemanes, que parece que tienen una palabra para todo, crearon un término perfecto, Fernweh. Literalmente se traduce como dolor de lejanía. Es esa nostalgia por lugares que ni siquiera conocemos, esas ganas de escapar. Benjamin Franklin lo dijo de una forma genial. El contentamiento nos hace ricos, aunque no tengamos nada, y el descontento nos hace pobres, aunque lo tengamos todo. Y esto nos deja pensando. ¿Y si la solución no es huir? ¿Y si el verdadero reto es aprender a amar y sobre todo a transformar el lugar en el que ya estamos? Para explorar esta idea, vamos a sumergirnos en el estudio del pastor Skip Heitzig sobre una figura histórica fascinante. Vamos a desglosar su método, paso a paso. Empezaremos con ese deseo universal de estar en otro sitio, luego veremos la misión particular de Nehemías, su proceso de preguntar, sentir y llorar, cómo oró con un propósito clarísimo y finalmente cómo pasó de la tristeza a la acción. La gente se muda por 1000 razones, ¿no? Un trabajo nuevo, un mejor clima, para estar cerca de la familia. Pero seamos honestos, muchas veces, en el fondo, está la idea de que la felicidad nos está esperando en otro lugar. El problema, como bien señala Heitzig, es que a donde sea que vayamos, nos llevamos con nosotros a nosotros mismos, y nuestros problemas viajan en la misma maleta. El verdadero desafío no es cambiar de código postal, sino cambiar de perspectiva. Y es aquí, justo aquí, donde entra Nehemías. Su historia es increíble, porque va totalmente a contracorriente. En lugar de buscar un paraíso, él eligió meterse de lleno en los problemas de una ciudad que, de hecho, ni siquiera conocía en persona, Jerusalén. Para que entendamos la dimensión del problema, necesitamos un poquito de contexto histórico. Algo rápido. Siglos antes, Israel se había dividido. Luego vinieron dos imperios, el asirio y el babilónico, que exiliaron a la gente y dejaron Jerusalén hecha polvo. Para cuando nuestra historia empieza, el imperio persa ya había permitido que los judíos volvieran. Pero ojo con este dato. Aunque ya había pasado casi un siglo desde que algunos regresaron, la ciudad seguía en ruinas. Y Nehemías no era un cualquiera, para nada. Su título oficial era copero del rey de Persia. Ahora, esto suena a que servía las bebidas, ¿verdad? Pues no, la realidad era otra. Su puesto era el equivalente a un jefe de gabinete de hoy en día. Era el consejero de confianza, el protector personal del rey, básicamente una de las personas más poderosas de todo el imperio. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo alguien que vive en el lujo y la comodidad se termina involucrando en un problema tan lejano y tan grande? Bueno, todo empieza adentro, con dos pasos fundamentales: preguntar y sentir. El primer paso es increíblemente simple. Todo arranca haciendo las preguntas correctas. Un día, Nehemías se cruza con unos viajeros y les pregunta cómo están las cosas en Jerusalén. Una pregunta sencilla, casi de pasada, pero esa pregunta fue la chispa que encendió todo el fuego. Y para que nos hagamos una idea de la distancia, había unos 1450 kilómetros entre su palacio en Persia y la devastada Jerusalén. Era una ciudad que él nunca había pisado, la tierra de sus abuelos, y sin embargo, le importaba. Y le importaba de verdad. Y aquí viene el segundo paso: sentir la emoción correcta. Cuando le cuentan que los muros de la ciudad están en el suelo y sus puertas quemadas, Nehemías no solo se pone triste. El relato dice que se sentó y lloró, e hizo duelo por varios días, y ayunó. Su reacción fue profunda, visceral. El dolor fue real. Hay una frase que lo resume muy bien: Dios quiere rompernos el corazón con las cosas que le rompen el corazón a Él. La tristeza de Nehemías no era una debilidad, era su mayor fortaleza. Demostraba que el problema le dolía tanto que no podía ignorarlo. Y ese es el primer requisito para cualquier cambio de verdad. Pero el sentimiento por sí solo no basta. Después de llorar, Nehemías no se quedó paralizado por la pena. Su siguiente movimiento fue canalizar todo ese dolor en una reacción poderosa, una oración con propósito. Y su oración no fue un simple lamento, no, tenía una estructura muy clara. Primero, perspectiva. Empezó reconociendo que Dios era mucho más grande que el problema. Segundo, confesión. Se incluyó, dijo, hemos pecado, en lugar de señalar a otros. Tercero, propósito. Basó lo que pedía en las promesas que ya conocía de Dios. Y cuarto, persistencia. Oró día y noche, sin parar.
Y con esto llegamos al paso final, el que lo cambia todo, el momento en que la convicción interna y la oración se convierten en algo real, en algo que se puede tocar. El modelo de Nehemías se puede resumir en 3 posturas, 3 movimientos. Primero, se sentó y lloró. Dejó que la dura realidad del problema le doliera hasta los huesos. Luego, se arrodilló y oró. Llevó ese dolor ante una instancia superior, buscando guía, buscando fuerza. Y finalmente, se puso de pie y se puso a trabajar. Esa es la secuencia completa, del duelo pasivo a la oración enfocada y de ahí a la solución activa. Y aquí está la gran lección. La persona a la que le importa tanto un problema como para orar por él, es a menudo la persona llamada a ser la solución. La oración no es solo para pedir que alguien más haga algo. La oración nos transforma, nos prepara. Cuando Nehemías oraba pidiendo el favor del rey, no estaba esperando a un héroe, se estaba preparando para hacer él mismo la respuesta a su propia oración, listo para ir y reconstruir. Al final, todo esto se resume en una última pregunta, una analogía del estudio original que es brutal. Si quieres comer huevos, estás dispuesto a romper algunos cascarones. El cambio real, amar el lugar donde vivimos de verdad, exige mucho más que solo desearlo. Exige involucrarse, exige estar dispuesto a ensuciarse las manos y sí, a romper algunos cascarones.